Comenzamos y si me permiten voy a leer una pequeña semblanza del gran currículum que tiene Rubén, me voy a permitir resumirlo. Rubén Olmos es socio director de Global Nexus, firma de consultoría con sede en Washington y en la Ciudad de México, asesora a diferentes clientes de Fortune 100 y 500 y gobiernos en temas de relaciones gubernamentales, cabildeo y diplomacia comercial en el contexto de Estados Unidos, México, América Latina. Durante la última década, Global Nexus ha trabajado con marcas importantes. Rubén ha desarrollado su carrera profesional en el sector público también y en el privado y en organismos multilaterales, tanto en Washington, Nueva York, Ciudad de México. Es editorialista y comentarista en diversos noticiarios de radio y televisión en México y otros países de América Latina. Rubén es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y maestro en Administración Pública y Asuntos Internacionales por la American University en Washington, D.C. Perfecto, Rubén, pues el micrófono es tuyo. De verdad, muy agradecidos contigo de que nos hayas aceptado esta tarde-noche estar con nosotros aquí en Diálogos por Mecas de Casa. Bienvenido. Al contrario, Jaime, Carlos, muy buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un lunes por la noche. Los saludo desde su casa aquí en Washington, D.C. Pues yo quería empezar platicándoles un poco de quién es Rubén Olmos, por qué estoy aquí después de 20 años de haber llegado a este país en busca de un posgrado y qué me ha llevado a convertirme en un fanático, en un observador, en un analista de la relación México-Estados Unidos, que por mucho pues es la relación más importante que nuestro país tiene con un país extranjero. Pues Rubén Olmos es primeramente esposo y padre. Tengo dos hijos, Joshua que tiene 11 años y Sofilena que tiene 7 años. Mi esposa Susan es una ciudadana norteamericana que conocí aquí durante nuestras épocas de estudiantes. Ambos llegamos a Washington hace 20 años, ella a estudiar su posgrado en la Universidad de Georgetown, que ustedes seguramente conocen bien, en estudios latinoamericanos, y un servidor en administración pública. 20 años después, Susan y yo pues seguimos en Washington con nuestros maravillosos hijos. Aprovecharé para contar una anécdota muy personal. Nuestra familia es una familia que es parte del gran mundo con discapacidad. Nuestro hijo tiene discapacidad y bueno, pues eso nos hace ser evidentemente una familia con grandes retos, con grandes compromisos hacia futuro y sobre todo inmersos, insisto, en un gran mundo como es el mundo de la discapacidad. Hace aproximadamente 11 años tomé la decisión de emprender un camino profesional que no estaba, digamos que en la ruta que yo me había trazado cuando pues decidí estudiar ciencias políticas en la Universidad Iberoamericana. Déjenme decirles también, evidentemente, vengo de México, nací en la Ciudad de México, pero durante los últimos 35 años, mi familia vivió y vive en Quintana Roo. Mis padres decidieron emprender la aventura de encontrar una nueva manera de hacer las cosas, de ver la vida, y se mudaron a Quintana Roo. Y bueno, pues yo ahí desarrollé mis primeros años escolares. Estudié también el bachillerato en una escuela preparatoria en Florida y eventualmente pues regresé a la Ciudad de México, donde estudié en la Universidad Iberoamericana, como Jaime lo señalaba. Llego a Washington con la intención de estudiar el posgrado, como toda persona de provincia, siempre con aspiraciones. En este caso, en el caso mío, era una aspiración política de regresar a estudiar y regresar a mi estado, a Quintana Roo, a hacer política. Los tiempos políticos no se acomodaron en ese momento, pero me enamoré de esta ciudad y literalmente se los digo, al momento de aterrizar, de bajarme en el avión y emprender un taxi hacia la universidad, me enamoré de la ciudad. Dije, de aquí soy y aquí me quedo. Dejé la aspiración política a un lado y bueno, pues emprendí esta carrera en el ámbito internacional. Como les decía, hace 11 años tomé la decisión de emprender esta carrera, de crear un despacho de asesoría. Debo decirles que con mucho orgullo fundé el primer despacho de capital mexicano en Washington que se dedica a lo que es relaciones gubernamentales, cabildeo. No fue fácil, evidentemente, como ustedes saben, Washington es la meca, la capital del cabildeo, la capital de la consultoría política internacional. Y bueno, me aventuré a abrir este despacho Global Nexus, que sigue siendo un despacho boutique. Tengo un equipo de colaboradores pequeño que nos dividimos entre Washington y Ciudad de México. Inicialmente el proyecto Global Nexus se fundó con la intención de
trabajar de cerca con gobernadores mexicanos, con estados mexicanos. Es decir, cómo podíamos ayudar a los gobernadores, a los estados a promover sus intereses aquí en la capital de los Estados Unidos, en atracción de inversión, en relaciones públicas, en manejo de medios de comunicación. Y en ese caso empezamos a trabajar con varios gobernadores que nos dieron la oportunidad de representarlos en Washington. Eventualmente empezamos a representarlos en otras capitales, en otras partes del mundo, en otras ciudades en Estados Unidos como es Nueva York, como es Miami, como son Los Ángeles, ciudades importantes con presencia importante de mexicanos. A lo largo de los años desarrollamos una cartera importante de gobiernos estatales de todos los partidos políticos. Tuvimos una cercanía importante con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, que nos dio pues la oportunidad también de trabajar muy de cerca con los presidentes de CONAGO. Eventualmente, después de un par de años de trabajar con gobernadores, los mismos gobernadores nos empezaron a pedir más acercamiento, no solamente con actores del sector gubernamental en Washington, pero también con sector privado. Y es ahí en donde desarrollé la segunda práctica del despacho, que es básicamente a lo que nos dedicamos el día de hoy, que es representación de intereses, sobre todo norteamericanos. Trabajamos con grandes multinacionales de todos los sectores, sector financiero, sector logístico, y los ayudamos con sus asuntos de relaciones con gobierno en México, pero también ayudándolos a entender un poco esta arquitectura bilateral que en un momento más les voy a platicar. Es importante hoy por hoy entender no solamente lo que está pasando aquí en Washington, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en las capitales, pero también hay que entender la arquitectura que se dedica al estudio de la relación bilateral. Me refiero a las universidades, me refiero a los think tanks, que a final del día son entes que promueven política pública, que influyen en la relación bilateral. Llevamos, como decía antes, ya más de una década con la confianza de nuestros clientes. Debo decir que a lo largo de los últimos años, pues la competencia entre despachos se ha vuelto voraz. Evidentemente, en Washington existen despachos que atienden a intereses a nivel global, y también, evidentemente, despachos que atienden a intereses mexicanos aquí en Washington. En los últimos meses, desde que empezó el COVID, le comentaba yo a Carlos y a Jaime, hemos desarrollado, hay que decirlo, una práctica muy desarrollada en el sentido de cómo podemos ayudar a los clientes norteamericanos a entender lo que está pasando en México, a entender lo que está pasando en el gobierno del presidente López Obrador, a entender cómo pueden ellos regresar a sus operaciones después de COVID. Y en ese sentido hemos desarrollado también una práctica muy robusta en materia de viajes y turismo. Representamos a marcas de viajes y turismo muy importantes que ven a México como su principal socio. Entonces, en esta relación bilateral que es, insisto, muy rica, que es muy robusta y que es muy compleja, nos hemos desarrollado. ¿Cómo veo yo la situación primeramente en Washington y de cara a cómo afecta la coyuntura política aquí en Washington a nuestra relación bilateral? Si esta entrevista, Carlos, Jaime, lo hubiéramos tenido hace 7 semanas, mi análisis sería sumamente distinto. ¿Y por qué sería sumamente distinto? En las últimas semanas, en los últimos días, el índice de aprobación del presidente Joe Biden se fue de debajo del 35% a casi el 45%. Hace un par de semanas se anticipaba que los demócratas, que ahora viene una elección intermedia en noviembre de este año, iban a perder la Cámara de Representantes, que actualmente controlan, y el Senado, que actualmente controlan de una manera pues muy ligera, diría, muy tenue. Los números han cambiado radicalmente, han pasado muchas cosas en el escenario político aquí en Estados Unidos. La realidad es de que el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris fueron electos en una coyuntura que todos conocemos, que es una coyuntura de 4 años del expresidente Donald Trump, que realmente pues echó por la borda mucho de la institucionalidad de la política estadounidense, con conflictos a lo largo y ancho del mundo. Pero eso sí, hay que decirlo, con un índice de aprobación y con un número de seguidores muy importante. Voy a dedicar un espacio importante a analizar a Trump, porque Trump está presente y estará presente en la coyuntura de los Estados Unidos y de la relación bilateral hacia largo plazo. Trump no se va a ir a ningún lado, al contrario, hay que tenerlo muy de cerca y hay que analizarlo.
¿Por qué le ha costado a Biden sacar adelante su agenda? El presidente Biden fue electo, hay que decirlo, como una persona con una gran experiencia política. No hay que olvidar que Biden fue senador más de 30 años, fue vicepresidente por 8 años, fue un senador importante, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y bueno, pues llega a la Casa Blanca, es electo por este cambio que se requería en Washington, el regresar la institucionalidad de la figura presidencial, alguien con experiencia, alguien moderado, alguien que iba a llegar con un equipo, alguien que iba a llegar con un proyecto a mediano y largo plazo para Estados Unidos. Pero bueno, se enfrentó con una coyuntura muy compleja, no nada más por el tema del COVID, pero también por el tema de la inflación, la salida abrupta de Afganistán, que le costó muchísimo al presidente Biden y a su equipo de política exterior. Evidentemente, el actual conflicto entre Rusia y Ucrania también ha sido un tema que le ha costado mucho al presidente. Y más recientemente, pues está evidentemente los precios del barril del petróleo que están afectando en el precio de la gasolina en Estados Unidos. Y bueno, la verdad de las cosas, un electorado demócrata que está repensando qué quiere con Biden, tanto en la elección de noviembre como en la elección presidencial en 2 años. Tenemos también, por otro lado, a una vicepresidenta, Kamala Harris, que no acaba de encajar en su rol. No hay que olvidar que el rol y el cargo de vicepresidente es, diría yo, el cargo más difícil, porque al final del día eres el segundo, ¿verdad? Tienes que estar listo para cuando el primero se ausente, pues tú tienes que subir. Kamala Harris llega en una precampaña muy atropellada. No hay que olvidar, Kamala Harris fue muy dura en la campaña primaria contra el presidente Biden, lo criticó mucho. Kamala Harris es electa sobre todo por esta confianza y esta amistad que hubo entre uno de los hijos del presidente Biden que falleció hace un par de años de cáncer y Kamala Harris. Ambos fueron procuradores, Kamala Harris de California y el hijo del presidente Biden de Delaware, y ahí hicieron clic, y es por ello que Biden se inclina por Kamala Harris. Pero la realidad es que los resultados en el último año y medio han sido pues muy gris oscuros, yo diría. Las encomiendas que le ha designado el presidente Biden han sido complicadas. Le encargó, por ejemplo, la situación en la frontera con Centroamérica y México, lo cual pues es un tema muy complicado. Le encargó algunos temas domésticos y nada más no acaba de encajar. En esta coyuntura, los números han cambiado y han cambiado en gran medida por varias decisiones que van de la mano mucho con el rol que está jugando Donald Trump. Y aquí es cuando lo quiero traer a la película. Hay una serie de políticas que los demócratas le han exigido al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris sacar adelante. Un parteaguas en este índice de aprobación del presidente Biden fue, sin lugar a dudas, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de echar hacia abajo el derecho al aborto. Y ahí es donde fue, digamos que un parteaguas inmediato, en donde la gente salió a la calle, salió a quejarse por esta decisión de la Suprema Corte. No hay que olvidar que la Suprema Corte tiene un balance conservador, liberal, y los últimos 3 miembros de la Suprema Corte fueron puestos por Donald Trump. Entonces, ahí es donde en ese momento el ala republicana, el ala conservadora, pues le está pesando mucho el hecho de que la Suprema Corte tomó esta gran decisión. Otro asunto es, hace unos días el presidente Biden, después de una larga negociación de meses, logró sacar adelante un gran paquete presupuestal que incluye dinero para comprar vehículos verdes, para sacar adelante temas de salud, también para, sobre todo, robustecer la política verde del presidente Biden y, sobre todo, también ayudar en los temas de salud. Esta agenda muy liberal, según los republicanos, ayudaron al presidente Biden a recuperar el trote que traía en las últimas semanas. Los últimos números que revisaba justamente esta mañana ponen a los republicanos con una ligera ventaja para llevarse la Cámara de Representantes, no con esta abrumadora posición que se pudiera haber dado hace un par de semanas, sino los demócratas lograrán sacar adelante algunos asientos en la Cámara de Representantes, pero van a perder la mayoría. Y en el Senado todo indica que los demócratas se quedarán con esta leve mayoría, y me refiero a la mayoría porque hay un voto de desempate que comúnmente en el sistema político estadounidense, en este caso la vicepresidenta tiene
en el Senado norteamericano. Entonces, todo indica que los demócratas se quedan con el control. Tradicionalmente, cuando vemos las elecciones en Estados Unidos, nos damos cuenta que la primera elección intermedia del Poder Ejecutivo comúnmente se va al otro partido. En este caso, la tendencia sería que los republicanos tomaran el control de las dos cámaras. Fue el caso en el caso de Obama, fue en el caso de Clinton, y ahora, pues en el caso de Biden está por verse. Hablemos un poco de Donald Trump. Donald Trump sigue en la película. Mucha gente me pregunta, oye, Rubén, ¿realmente crees que Donald Trump vaya a volver a buscar la presidencia? ¿Puede ganar la presidencia? Y mi respuesta es la siguiente. No hay que olvidar que en la elección anterior, Donald Trump se llevó un número muy importante de votos. La elección de Joe Biden fue contundente. Me queda claro que ganó la elección, no como los trumpistas afirman que fue una elección robada. Yo creo que ha habido muchos juristas constitucionalistas que han desarrollado análisis sobre la elección. Fue una elección que la ganó el hoy presidente Biden y Kamala Harris, pero evidentemente el expresidente Trump argumenta que la elección fue robada. El gran parteaguas, insisto, fue claro el ataque al Congreso el 6 de enero pasado, que fue una verdadera tragedia a la democracia estadounidense, en donde un grupo de seguidores literalmente entraron a la fuerza, rompieron ventanas, rompieron vidrios, pusieron en riesgo la vida del ex vicepresidente Pence, que estaba justamente tratando de validar la elección de Biden. Eso demostró la fuerza, el número de seguidores que tiene Donald Trump, que hasta actualmente a la fecha tiene. Él fue, acabando la presidencia, se fue a recluir a su rancho en Florida, en Mar-a-Lago, pasa 6 meses en Mar-a-Lago en Florida y pasa 6 meses en su campo de golf en New Jersey, y desde ahí está fraguando su regreso. Al día de hoy las encuestas lo siguen poniendo a él en el Partido Republicano como el puntero. Sin embargo, han salido a relucir algunos otros potenciales rivales, sobre todo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que es alguien que él apoyó cuando fue candidato a gobernador de Florida, que gracias al apoyo de Donald Trump logró ganar la gubernatura. Pero también hay muchos candidatos actualmente que están compitiendo para la elección intermedia de noviembre, tanto en el Senado como en Cámara de Representantes, como a nivel gobernador, que han sido endosados, que han sido públicamente apoyados por Donald Trump, que en algunos casos están ganando las primarias, en otros casos están perdiendo. Yo siento que Donald Trump en el fondo no quiere volver a ser presidente. Lo que Donald Trump quiere es controlar el proceso de la sucesión, quiere seguir teniendo el poder, quiere él ser el que designe a quién va a ser el candidato. Él ha dicho en entrevistas públicamente y también en diálogos en privado que está evaluando cuándo va a lanzar su candidatura. Se habla que lo hará después de la elección intermedia de noviembre, dependiendo de los resultados, pero sin lugar a dudas lo vamos a tener en la película durante los próximos años. Le ha hecho un gran daño a la democracia de este país. Sigue teniendo mucha influencia, insisto, hay muchos trumpistas a lo largo y ancho del país. ¿Qué va a pasar con los republicanos de cepa, con los Bush, con todos los republicanos que durante muchos años votaron por candidatos y sacaron adelante? Pues está en un entredicho, porque por un lado muchos, la verdad de las cosas, saben que si no apoya a Donald Trump, los republicanos no regresarían al poder. Entonces, son esos trumpistas que están en el closet, que no abiertamente lo apoyan, pero también por otro lado hay una gran corriente de republicanos que está harta de Donald Trump y que buscan un candidato alterno. Desafortunadamente, al día de hoy, los republicanos de manera visible no tienen un candidato que pudiera en un momento dado competir en una primaria. Y por otro lado también está el tema económico. Donald Trump tiene muchísimo dinero de su dinero que pudiera invertir en la campaña, y también tiene muchos donantes. ¿Cómo afecta todo esto que les acabo de decir? Y, insisto, hice una gran pincelada, Jaime Carlos. ¿Cómo influye en la relación México-Estados Unidos? Yo siempre lo he dicho, no hay relación bilateral entre dos países más importante como la que tenemos nosotros con Estados Unidos. Hay muchos ejemplos que les puedo dar. Comerciamos $1 millón por minuto, el 80% de nuestras exportaciones vienen a Estados Unidos. En Estados Unidos viven el mayor número de mexicanos de manera legal o ilegal. En México viven el mayor número de estadounidenses que han decidido retirarse en México. En fin, el comercio entre ambos países es más que evidente. Hay productos, por ejemplo, vehículos que cruzan la frontera
inclusive también la de Canadá por el Tratado de Libre Comercio, 2 o 3 veces antes de que se crea el vehículo completo, por esta conexión que tenemos entre los 3 países. Yo diría que a pesar de lo que se dice, nuestra relación bilateral está fuerte, nuestra relación bilateral atraviesa sin duda por un momento crítico, por un momento complicado, pero es una relación bilateral que hay que decirlo. El presidente López Obrador, desde que fue candidato, yo noté ya en la tercera campaña, cambió mucho su discurso. Si vemos a López Obrador en su primera campaña, a López Obrador en la tercera campaña, lo veo pragmático. Él conoce y sabe a fondo la importancia de esta relación bilateral y también le funciona muy bien. Le funciona en este caso como ser la gran piñata. El nacionalismo anti-yanqui funciona hoy por hoy. Lo estamos viendo en otros países de América Latina, que bueno, pudiéramos tener otro programa solamente para hablar de lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, lo que va a pasar seguramente en Brasil. Pero volviendo al tema bilateral, yo les diría, tenemos 2 embajadores muy activos, un embajador, Ken Salazar, que no habíamos visto en muchos años. Ken es un político más que un diplomático, que fue procurador de Colorado, fue secretario de Estado con Obama, fue senador, es amigo personal de Joe Biden y tiene la confianza de la Casa Blanca. Quizás sus modos inquieten un poco a la diplomacia del Departamento de Estado, pero bueno, él llegó a México en este gran reto de trabajar con un gobierno complicado como es el de López Obrador, y bueno, ha logrado a través del acercamiento con gobernadores, hemos tenido, porque he sido parte de estos diálogos, casi ya 5 diálogos a nivel gobernadores del sureste con el embajador de Estados Unidos y empresas, pues para hablar de inversión y demás. Y por otro lado tenemos un embajador de México en Washington muy político. El embajador Esteban Moctezuma es un embajador que llega en una coyuntura compleja. Tuvimos una gran embajadora durante los primeros 2 años de la administración de López Obrador, que fue la embajadora Marta Bárcena, con quien me une una amistad, un respeto, una embajadora de carrera, que también se encontró una coyuntura complicada saliendo de Trump, entrando a Biden. Y bueno, yo diría, Esteban ha logrado a través de sus dotes políticos ser un embajador muy pragmático, discreto, pero que está operando, que está trabajando, que está teniendo diálogos con el Senado, con el Congreso, con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado. No se ve, pero hay un manejo diplomático en la relación bilateral. Y por otro lado, hay que decirlo, tenemos un canciller que entiende muy bien la relación bilateral, que entiende la importancia, y al final del día eso ha ayudado a distensar las cosas. Ahora, hay que decirlo, hay una gran crítica sobre la política de Joe Biden hacia América Latina, y la crítica sobre todo viene de los republicanos y viene del sector privado estadounidense, que es, tienes que ser más estricto con México. ¿Por qué permites que López Obrador nos haga lo que nos está haciendo con el tema de la energía? ¿Por qué permites que se viole el Estado de Derecho? ¿Por qué permites que en Colombia esté pasando? O sea, en fin, ven y quieren ver una política estadounidense más robusta, más dura con América Latina, pero ese no es el estilo de Joe Biden, y eso ha sido una gran crítica, no nada más hacia México, pero hacia el resto de la región. Conozco bien de manera personal a Juan González, que es el principal asesor del presidente Biden en el Consejo de Seguridad Nacional, y Juan me lo ha comentado en varias ocasiones. Rubén, nosotros tenemos un gran reto, que es recomponer esas relaciones que Trump deshizo, destrozó durante su mandato. Entonces, a eso nos estamos abocando. ¿Cuáles son los principales retos? Yo creo que ahorita Washington ve a México bajo 2 o 3 ópticas. Primero, sin duda, está la parte de migración. Al presidente Biden le aterra que haya una caravana migrante como las que ha habido en los últimos meses. Eso le va a pegar muchísimo en la parte electoral. Los republicanos van a decirle, volviste a abrir las fronteras, no tienes control sobre la migración ilegal, y eso va a ser un tema que le va a impactar muchísimo en la elección de noviembre. Esa es la primera arista. La segunda arista es, hay que decirlo, el tema de la seguridad. Atravesamos un momento difícil en México en materia de seguridad. El Departamento de Estado constantemente ha estado actualizando las alertas de viaje, que sí tienen un impacto tanto en el turismo como en los negocios, porque les preocupa mucho lo que está pasando en México. Pero también hay que decirlo, y esto no se comenta mucho en México, la cooperación en materia de seguridad, a pesar de las crisis que hemos tenido, sobre todo, recuerdo muy bien, y ustedes recordarán aquella crisis cuando detienen al exsecretario de Defensa Nacional, al general Cienfuegos en Los Ángeles. Eso generó una de las mayores crisis
bilaterales que yo en lo personal he logrado seguir. Pero la realidad de las cosas es de que el Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas de México trabajan muy bien, siguen trabajando muy bien. López Obrador sí hizo cambios importantes, sobre todo en el tema del manejo y cómo operan las agencias de seguridad, como el FBI, como la DEA en México, restringió mucho la operación de las agencias, pero a nivel militar, a nivel naval, las agencias trabajan de manera muy robusta y están comprometidas con este nuevo bicentenario, que es, digamos, que el mecanismo de cooperación que reemplazó a la iniciativa Mérida, que sin lugar a dudas, pues, olía a Calderón, la armó Calderón y López Obrador, pues, la hizo a un lado. En materia económica, pues tenemos una relación que ya lo comentaba, muy robusta. Tenemos próximamente en Monterrey, a mediados de septiembre, el siguiente encuentro de el diálogo económico de alto nivel, que es el llamado HLED, que bueno, es el mecanismo principal en donde ambos gobiernos dialogan sobre estos temas económicos, no solamente sobre el TEMEC y sobre, en este caso, el tema de energía, que ahorita me voy a referir, pero también cooperación, cómo eficientar las fronteras, cómo garantizar que las inversiones mexicanas en Estados Unidos y viceversa operen de manera segura, operen con seguridad jurídica. Hace un par de días tuvimos la visita del presidente López Obrador aquí a Washington y la Cámara de Comercio organizó pues un encuentro de alto nivel entre empresarios de ambos lados de la frontera, en donde también lo que hacemos es hacer recomendaciones a ambos gobiernos sobre cómo debemos de atender los grandes retos en materia comercial. Del lado mexicano, la contraparte es el CCE, estuvo por aquí el presidente de la CCE y los diferentes líderes empresariales, y del lado de Estados Unidos, la Cámara es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la US Chamber, que es, digamos que la cámara más importante de los Estados Unidos. Esos serían, desde mi particular punto de vista, los grandes retos de la relación bilateral. ¿Qué veo yo, Jaime, Carlos? Y me gustaría concluir aquí para dejar un gran espacio para preguntas y respuestas. ¿Qué veo yo aquí? Veo meses complicados, con grandes retos. Sucede que en el 2024, tanto en nuestro país, en México, como en Estados Unidos, vamos a elegir presidentes. Es decir, vamos a tener dos elecciones, vamos a tener que entender y asesorar y a leer lo que va a pasar en el proceso político en México y en el proceso político aquí en Estados Unidos. Veo a un Donald Trump desesperado, con temas de justicia importantes y que pudieran llegar en un momento dado a obligarlo a endurecer su narrativa. Obviamente utilizará, como en el caso de la campaña lo hizo, utilizará México, pero también veo grandes retos en otros frentes. Y hay un tema que en alguna ocasión platiqué con el embajador Moctezuma que me llamó mucho la atención y es lo que él ha estado tratando de convencer y de dialogar en Washington. Él ve, y ahora sí que voy a citar sus ideas, él ve tres grandes shocks que harán un cambio en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Uno, evidentemente, es la entrada en vigor del TEMEC después del Telecán. Dos, sin lugar a dudas, es la crisis que generó el COVID y las repercusiones económicas. Y tres es, evidentemente, pues el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Se están redefiniendo las cadenas de producción. El conflicto, que no lo comenté, pero es importante resaltarlo, el conflicto que se está generando o que lleva generándose ya hace un par de meses entre China y Estados Unidos, hay que observarlo con detenimiento. La visita repentina de Nancy Pelosi y de una delegación de demócratas a Taiwán generó pues malestar de los chinos y eso evidentemente pues va a hacer que la política exterior de Estados Unidos tenga que replantearse muchos escenarios. Y esto evidentemente pues si lo vemos de una manera positiva, tenemos que cuidar la relación bilateral, tenemos que procurar que los gobiernos, que el sector empresarial, que las ONGs, que los think tanks, que programas como estos informen a la ciudadanía lo que está pasando en la relación bilateral, porque es una relación que dependemos millones de personas, millones de empleos, millones de familias, y de la única manera como vamos a poder hacer frente a estos grandes retos globales es a través de una región de Norteamérica más fuerte. Y solamente lo podremos hacer, insisto, a través del diálogo como como el que tiene la diplomacia. Y claro, se vendrán días, semanas de nubarrones, pero al final del día yo insisto, la burocracia que cuida la relación bilateral estará ahí. Así esté López Obrador, así esté Donald Trump o así esté Joe Biden. Y yo con esto concluiría mi participación inicial. Pues querido Rubén, de verdad, nos acabas de dar una cátedra de lo que es la relación México-Estados Unidos en poco tiempo y la verdad creo que hay varias preguntas por ahí.
comentarle a nuestras amigas y amigos que está prendido, bueno, podemos prender los micrófonos para preguntas y respuestas, y hay 3 preguntas que ya están aquí en el chat. La primera, bueno, te comentan, ya lo tocaste una parte, dice, entonces lo que va a definir es la importancia de la agenda electoral para el futuro de entre los 2 países, ¿no? Ya acabas de decir que vaya a haber elecciones. La segunda es que si este es el embajador que más participación que en Salazar ha tenido en Los Pinos en Palacio Nacional, porque ha estado entrando y saliendo las visitas que ha hecho. La tercera, que si puedes abundar un poco más, porque en los próximos días se ha dicho que viene el secretario de Estado, Anthony Blinken. Entonces, que si podrías abundar un poquito más. Y ahorita, si quieres, dejamos esta y le vamos diciendo a la gente que el que quiera puede levantar la mano, checar ahí y ya les damos la palabra. Sí, Jaime. A ver, la agenda política siempre estará presente, ¿no? Los observadores de la relación bilateral observan lo que está pasando en México, observan la concentración de poder que hay a nivel nacional, en el caso de México, observan también el crecimiento del número de gobernadores, en este caso de Morena, que hay y cómo impacta eso en la relación bilateral. Muchos de mis clientes me dicen, yo ya no me interesa hablar con algún secretario de Estado a nivel federal. Me interesa conocer a que va a ser el próximo gobernador de X o Y estado, que es de Morena. Me interesa hablar porque mis plantas están en un estado. Entonces, la política siempre va a estar ahí. Del lado estadounidense igual. Durante muchos años, cuando se inició el gran cabildeo del entonces Telecán, el entonces expresidente Salinas ordenó a su equipo económico contratar a grandes despachos que bueno, se dedicaran a hacer cabildeo en el Congreso. Hoy por hoy, el cabildeo debe de hacerse en el Congreso, en ambas cámaras, pero también a nivel estados, también a nivel alcaldes. Yo he participado, gracias al trabajo que hemos hecho con la CONAGUA y con la contraparte canadiense y con la contraparte norteamericana, he aprendido a hacer política y a hacer cabildeo en los estados. Los gobernadores tienen un poder y una importancia predominante, los congresos a nivel estatal. Es decir, la política, Jaime, siempre va a estar presente y hay que entenderla para entender muchas cosas de la relación bilateral. Sobre el segundo tema, sí, yo creo que Ken Salazar, ha habido muchos artículos duros, ¿verdad?, en contra de su manera de actuar. Yo he tratado con él varias ocasiones, en varios foros. Es muy entrón. Lo que dice lo va a hacer. Recuerdo muy bien, en la Cumbre de las Américas me impresionó. Su objetivo en la Cumbre de las Américas era de que el presidente Biden lo viera. Estábamos en un encuentro de negocios, llegó el embajador de manera muy discreta, tenía un lugar hasta adelante apartado, hizo un gesto ahí, alzó la mano, no sé qué hizo, inmediatamente el presidente Biden lo notó y lo saludó. Es decir, lo que él quería es que Biden lo viera y que supiera que estaba ahí trabajando para él. Entonces, lo que se propone, lo que construye, lo va a hacer. Claro, insisto, sí ha generado, no diría malestar, pero preocupación, porque pues rompe con los protocolos del Departamento de Estado. Muchas veces el Departamento de Estado quiere llevar el control de la agenda del embajador en México, y pues el embajador trabaja, se mueve, va a Palacio Nacional, como tú decías, Jaime, está constantemente ahí. Yo creo que va más él que muchos secretarios de Estado. Y va a los estados y habla con los gobernadores y habla con los empresarios y es centro. Entonces sí veo una agenda de un embajador Salazar robusta, pero también hay que decirlo, hemos tenido embajadores muy buenos. Recuerdo muy bien también al ex embajador Chris Landau, que también le tocó pues un periodo difícil, ¿no? Con Trump. Chris se movió por todo el país, utilizó esta agenda de diplomacia más como gastronómica, cultural, pero conectó bien con México. Y en el caso de el secretario Blinken, sí, justamente va el secretario Blinken a México. No se ha confirmado si pasa primero a Ciudad de México a entrevistarse con el presidente López Obrador o va directamente a Monterrey como parte del diálogo económico de alto nivel. Él estará encabezando la delegación mexicana. Seguramente estarán en Monterrey pues los secretarios de Estado que comúnmente trabajan la relación bilateral, la Secretaría de Economía, el canciller, obviamente los embajadores de ambos países, y insisto, es un nuevo encuentro. El primero se llevó a cabo en septiembre aquí en Washington. El diálogo económico de alto nivel, Jaime, se retomó con Biden. Trump lo canceló durante 4 años. La relación bilateral durante Trump la manejó Jared Kushner. Y de hecho acabo de comprar justamente este fin de semana la biografía de Jared Kushner, en la cual le dedica pues un espacio importante a hablar sobre la relación bilateral con México.
En este sentido, el diálogo económico de alto nivel se llevaría a cabo, si mal no recuerdo, a mediados de septiembre en la ciudad de Monterrey. Tenemos 3 preguntas más, no sé si hay alguien, por ahí todavía nos dice que nadie está levantando la mano, pero hay en el chat tres preguntas. La primera dice que si puedes abundar un poquito más sobre la política que está generando el presidente Biden con este anuncio que acaba de hacer en tema de medio ambiente, y que dice que si piensas que puede tener algún impacto en México, porque en México estamos renuentes a esta parte. Segundo, que la red consular, que cómo la ves hoy en día bajo la 4T, funcionando en Estados Unidos. Y la tercera va un poco más, ¿cómo ves al canciller Ebrard en su relación y hacia futuro? Claro. Bueno, sobre el primer tema, esta agenda muy, diríamos, robusta en materia de, y como que copia, si puedo usar este término, copia mucho de la idea de tener un Estados Unidos fuerte, de que las manufacturas regresen a hacerse en Estados Unidos. Esta agenda que en su momento trajo Donald Trump, de Make America Great Again, es muy similar a lo que está planteando Joe Biden en su política hacia afuera. Es decir, Joe Biden viene de un movimiento sindical importante con mucho apoyo. Él ha sido siempre un partidario del sindicalismo estadounidense, de los obreros que votaron por los demócratas, que votaron por él. Entonces tiene este gran compromiso. Curiosamente, él tiene un afecto importante, por ejemplo, por el sindicato ferroviario. ¿Por qué? Porque hay una anécdota muy buena de Joe Biden. Joe Biden perdió, recién llegó al Senado, perdió a su primera esposa y a uno de sus hijos en un accidente automovilístico. Y cuando decidió continuar su carrera política, ya casado con Jill Biden, que hay que decirlo, es una maestra que todavía sigue ejerciendo su carrera, se comprometió con Jill y con sus 2 hijos que le quedaban, que todos los días tomaría el tren de Washington a Delaware, que es un recorrido como de 1 hora 10, 15 minutos en tren, y lo hizo durante 30 años. Voy a llegar todas las noches a meterlos a dormir. Y todas las noches lo hizo. Y todas las mañanas regresaba a Washington a tener sesiones del Senado y regresaba todas las noches. Es partidario de la industria ferroviaria porque se movió en un tren durante 30 años entre Delaware y Washington. Esta agenda verde es una agenda que le exigía mucho el ala tanto de centro como de izquierda, yo diría un poco más extrema, ¿verdad? En torno a pues acabar con todo lo que es los grandes consorcios, la contaminación. Entonces, le costó mucho al presidente Biden negociar esta agenda. Sí, Jaime, como tú bien señalas, este es uno, digamos, de los principales impedimentos de tener una relación un poco más fluida en este tema. Aquí estamos yendo hacia los vehículos eléctricos, aquí estamos yendo a lo que es a sustituir el carbón, a hacer más eficiente el uso de la energía. Y en México, y lo digo de manera muy respetuosa, pues estamos yendo a la inversa. Entonces, eso es un tema que a final del día tiene ahí un poco de rispidez en la relación bilateral. Con respecto a la segunda pregunta sobre, Jaime, recuérdame la segunda pregunta. La red consular, la importancia de la red consular, ¿cómo la ves hoy con el Morena bajo 4T? Pues tenemos la red consular más grande, tenemos, si mal no recuerdo, más de 50 consulados, tenemos representación en todas las capitales de los Estados Unidos. Yo diría que hay un balance, ¿verdad? De miembros del Servicio Exterior Mexicano con designaciones políticas. Tenemos consulados, los consulados más importantes que tiene México en Estados Unidos, yo diría Nueva York, Los Ángeles, Chicago. Tenemos una combinación de ambos. Tenemos, por ejemplo, en Nueva York a Jorge Islas, un cónsul que es una designación política, pero es un gran cónsul, muy operativo, que entiende la burocracia. Pero lo que es en Los Ángeles y en Chicago, pues tenemos a 2 súper funcionarios del Servicio Exterior Mexicano que, bueno, que es de un lujo tenerlas. Y a ver, sí hay crítica. Yo soy muy partidario del Servicio Exterior Mexicano porque al final del día es gente entregada a la carrera, a estudiar y bueno, entrega su vida al servicio exterior y pues a ellos les gustaría ver mayores ascensos. Pero en general tenemos una red consular
fuerte, robusta, pero eso sí hay que decirlo, Jaime, muy rebasada porque no hay recursos, porque hay recortes, porque les están pidiendo más cosas, porque no nada más es la parte consular, migratoria, de protección, sino también ahora es promover turismo, es atraer inversión. Entonces, están rebasados. La misma embajada aquí en Washington está sumamente, hacen lo posible por poner a la gente a hacer 2, 3 actividades, pero sí están sumamente rebasados. Canciller Marcelo Ebrard, bueno, pues, Marcelo conoce desde hace muchísimos años la relación bilateral. Me tocó en su momento compartir una pasantía en un centro de estudios, el Centro de Estudios Estratégicos, hace 15, 20 años. Recién yo he llegado a Washington, él participaba activamente y desde entonces, pues, muy involucrado en conocer la relación bilateral. Marcelo ha logrado armar un equipo de trabajo joven, pero que conoce. Roberto Velasco, yo creo que es él que lleva la relación bilateral. En ese sentido, creo que a Roberto le han dado mucha responsabilidad de decisiones muy importantes que quizá no encanta a muchos miembros del Servicio Exterior Mexicano, pero bueno, conoce lo que está haciendo. Evidentemente, las últimas visitas le han salido bien a final del día, a pesar de las crisis, le han salido bien. Creo que hay respeto por parte de la Casa Blanca, por parte del Departamento de Estado, por parte de la burocracia estadounidense hacia la figura de Marcelo Ebrard. Y bueno, hay que decirlo, desde hace ya varios meses, tanto en Washington como en Nueva York, empiezan a ver de manera más cerca, más clara, el proceso sucesorio en México, que incluye pues a las 3 corcholatas del presidente más los candidatos de oposición. Hay una pregunta ahí de Luis Sánchez, ahorita en lo que le abren el micrófono, nada más es comentar. Ahorita decías de las 2 cónsules que de verdad me tocó trabajar con ellas, tanto Marcela Celorio de Los Ángeles, que estaba en Nueva York en mi época, y Reina Torres, que estaba en Mexicanos en el Exterior, estaba viendo todo el tema del consulado. 2 mujeres muy brillantes, muy valiosas y de verdad de gran empuje. La verdad, lo comento porque tenemos aquí, Rubén, luego algunos cónsules embajadores que de repente se meten a ver nuestro programa, les mandamos un gran abrazo. Luis, ya te has prendido el micrófono. Adelante. Claro. Muchas gracias, Rubén, por la plática. Saludos a Carlos, Jaime y a todos. Mi pregunta es básicamente, ¿qué va a pasar o qué se espera en los diversos escenarios que hay planteados para el 16 de septiembre, con este anuncio de que ese día se va a definir el tema, pues del TEMEC, ¿no? De alguna manera relacionado con estos procesos que inició Estados Unidos contra México, ¿no? ¿Qué se espera? Y una pregunta un poco, pues creo que todavía más especulatoria es eh, ¿no se ve alguna estrategia de los Estados Unidos para, voy a decir, moderar un poco todos estos temas que ha habido contra el tema energético, pero contra tantos temas, pues, en México, que el tema de la militarización, que parece un tema muy grave, el tema de la administración de justicia, que bueno, ahora con todos el tema de la prisión preventiva y casos gravísimos que hay en México, es decir, no, no se ve como una agenda, no sé si hay una agenda o quizás no es transparente, ¿verdad? Donde cuidemos, voy a decir, a México hasta del exterior, no por nuestro presidente, no, sino por el país, ¿no? La importancia que México, tú la describiste hace un momento, ¿no? $1 millón por minuto de comercio, y las personas que viven aquí o ya con nacionales de un lado o del otro. También las grandísimas inversiones, ¿no? De Estados Unidos, si corta o se ponen aranceles, pues a los que les afecta de inmediato son a los mismos americanos, ¿no? Con sus inversiones, las que tiene aquí para exportar a Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué esperas si ese tema de esa agenda o a poco va a dejarse o hay tanto respeto para dejar crecer un México, un Venezuela, voy a decir, pero ahora junto, sí. con todo el tema del Not in My Backyard, ¿no? Sí. En fin, gracias, Sí, Rubén. no, Luis, al contrario, y te agradezco mucho. 2 preguntas muy buenas. Mira, sobre el primer tema, hay dos grupos en la administración de Biden que siguen de cerca, que trabajan la relación bilateral. Están lo que yo diría los duros, que están encabezados por la consejera comercial Catherine Tai, que es la que promovió a final del día
que se revisara el tema energético del TEMEC. Katherine Tai, Luis, yo te adelanto, tenía en mente echar esta bomba a volar, ¿no? Más o menos en las fechas cuando se estaba negociando la participación del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas. Desde entonces, ese segmento, en donde está Katherine Tai, en donde están algunos funcionarios del Departamento de Estado, decían, señores, le recomendaban al presidente, ahorita es cuando tenemos que decirle a México que no nos parece lo que están haciendo y vamos a echar esto hacia adelante. En ese momento entró la Casa Blanca y entraron los moderados. En ese grupo de moderados está el secretario de Estado Blinken, está Juan González, el consejero principal de América Latina, y yo diría también Kamala Harris está como en medio, entre los duros y entre los moderados. Y traigo esto a colación, Luis, porque se planteó dar a conocer, solicitarle a México la revisión del TEMEC 2 días antes de la visita del presidente López Obrador a Washington. Y nuevamente los moderados dijeron, no, aguántenos. Ustedes sacan a colación esto y en ese momento se nos cae la visita presidencial. Y hubo muchos críticos que criticaron la posición de la Casa Blanca de cómo invitas a López Obrador a Washington cuando no va a una cumbre que para ti como gobierno de Biden es tan importante. La verdad es que el no haber ido a Los Ángeles sí fue un tema difícil para la Casa Blanca, sí fue un tema que cayó pues como balde de agua fría, sobre todo hacia los duros que decían, ahí está, no va a la Cumbre de las Américas y ahora nos vuelven a detener que no. Entonces, para entender lo que va a pasar hacia adelante, Luis, hay que ver cómo consensan estos dos grupos. El hecho de que Blinken va a México antes del 16 de septiembre, Luis, a mí me hace entender que lo que va a tratar de hacer Blinken es llegar a algún acuerdo. Tiene que haber algún tipo de negociación para moderar al presidente en su discurso. Se habló mucho en los primeros días de que se dio a conocer esto de que nos saldríamos del TEMEC, perdón. Tuvo que salir el canciller a decir no nos vamos a salir. Tuvo que salir Tatiana Cloutier a decir no nos vamos a salir, hasta que en la mañanera el presidente dijo no nos vamos a salir. Entonces, el hecho de que va Blinken, el hecho de que viene el diálogo económico de alto nivel puede llegar a moderar un poco. Muchos dicen que lo que va a hacer el presidente es, el 16 va a sacar este discurso anti-yanqui, no nos vamos a dejar, vamos a pelear porque es nuestra soberanía, nuestra energía, nuestra electricidad, pero no va a haber, digamos, una medida y se va a buscar algún consenso. No soy un experto en los temas de comercio, seguramente Carlos y Jaime tendrán o han tenido expertos en materia de comercio. Es un tema muy técnico. Lo que sí les puedo decir es de que pues es grave en un momento dado si llegamos a perder el panel, que sigamos y el siguiente paso, los costos para la economía mexicana serían catastróficos y yo no creo ver a un presidente en cierre de su sexenio con un problema económico gravísimo. Eso es por un lado. Y por el otro lado, a ver, vuelvo a lo que dije hace unos minutos. Biden llegó para recomponer una relación con América Latina que no prosperó, que al contrario se rompió por la manera como gobernó Donald Trump. Yo no veo en lo absoluto en el ánimo de Biden cambiar de manera abrupta, intervenir de manera abrupta en una elección como es el caso de México. Lo vamos a ver ahorita, en el caso de Colombia, les aterraba que llegara Petro, y ahí vamos, o sea, ahí van, ¿no? Tratando de hacer relaciones con Gustavo Petro. En fin, no veo en el ánimo de esta administración el interferir. Lo que sí veo, Luis, y te lo digo de antemano, si los republicanos ganan, como todo indica, la Cámara de Representantes, ahí sí agárrate, porque va a haber una presión de los republicanos en la Cámara de Representantes presionando a la administración de Biden para que sí le exijan cuentas más claras a México. Perfecto, Rubén. Estamos a 10 minutos de terminar. Hay 2 manos levantadas. Miguel, si nos abres el micrófono y hacemos las 2 preguntas al mismo tiempo. Primero Arnoldo, con gusto, y luego, si quieres, Raúl Gámez. Dice Leonor María en el tema, Miguel, para que puedas abrir primero a Arnoldo. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Felicitarlos antes que nada, una clarísima exposición, excelente presentación de los comentarios. Y únicamente preguntarle, no escuché nada relativo a la migración, que es un problema que creo que se está viviendo en forma muy importante y muy delicada. Perfecto, Arnoldo. Gracias. Raúl, si le abren a donde dice Leonor María,
A ver, está apagado tu teléfono, tu micrófono. Te lo van a prender ahorita, 2 segundos. Ahí está, para que le des en el micrófono. Le pueden activar. Está apagado tu micrófono, Raúl. Nada más ahí, Si quieren, en lo que ahí está, ya está prendido, ya está, ya Raúl, ya, gracias. Ya está. Es decir, ya. Felicito al expositor por el análisis de la política actual que se está viviendo en los Estados Unidos. Y yo quisiera centrar un poquito, tal vez por mi deformación académica, a aspectos jurídicos y económicos. No hay nada nuevo bajo el sol. Yo escribí mi tesis recepcional hace 60 años y la intitulé, y en ese fue el análisis aspectos jurídicos de la inversión extranjera en México. No debemos dejar pasar por alto que en nuestro país todavía, a pesar de todos los años transcurridos, existe una herida muy profunda. Sabemos por qué. Nos costó la mitad o más de la mitad del territorio nacional. Además que las intervenciones pues no siempre han sido de lo más afortunado de nuestro vecino del norte. Ahora bien, en ese contexto, mis conclusiones eran que la inversión extranjera, que es en dos sentidos, la inversión extranjera de cartera o préstamos y la inversión extranjera directa, que es cuando vienen e invierten sus dineros en los países en forma directa, ¿verdad? Que tenía que ser cuando el ahorro interno de un país no satisface las necesidades de capital, pues se tiene que recurrir a la inversión extranjera. Pero la experiencia vivida en toda Latinoamérica, particularmente y más objetivamente en los países bananeros, pues ha sido que el intervencionismo ha sido mayúsculo porque, pues como tienen tantos intereses, participan o pretenden participar en las decisiones políticas del país. Ahora bien, en este momento, y eso es lo que al presidente López Obrador le favorece, partiendo, si es que la gente analiza ese aspecto o se ha explotado esa situación de nacionalismo, no hay duda, la estructura constitucional nos dice que México es un país libre y soberano. Sin embargo, la propia Constitución, y aquí es un ángulo muy importante, se establece que la Carta Magna y los tratados internacionales son precisamente los que estatuyen y obligan al país a cumplimentarlo. Y yo aquí, en tratándose de la energía eléctrica y del aspecto petrolero, veo que hay una práctica desleal de comercio exterior por parte del gobierno mexicano. Viola la Constitución al violar el Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC. ¿Por qué? Porque está haciendo, es decir, pasando por alto compromisos que ya nuestro país había concertado al amparo justo de esa situación de soberanía y de nacionalismo, que es válido, pero no se puede trastocar ni hacer interpretaciones subjetivas aprovechándose de eso. Creo que es muy importante el mantener una relación, porque además las dos economías están íntimamente correlacionadas, ¿verdad? Es decir, se necesitan los dos países. En esa virtud, creo que el tema más importante, independientemente de los aspectos políticos que ya expuso Rubén, es el aspecto comercial y financiero. En esa virtud, creo que desafortunadamente no le han informado bien al presidente de la trascendencia tan grave que el enfrentarse en la forma en que se está realizando pudiera perjudicar a México. En lugar de aprovechar esa coyuntura, y aquí con esto termino, de el problema existente entre China y Estados Unidos, el país lógico a aprovechar esa sustitución de la cadena de producción, pues sería México. Que ojalá que el día próximo de septiembre, donde va a hacerse el análisis, pues haya es decir, objetivamente que se llegue a conclusiones que no nos
es decir, orillen a una situación de grave enfrentamiento que ya de por sí está bastante tensa. Muchas gracias. Y eso era lo Muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Oye, nada más Rubén, rápidamente. Sí, adelante. Sí, sigues nada más porque por el tiempo, nada más. Sí. Rubén, sería Alejandro Reyes está con la mano levantada. Hacemos la última pregunta. Sí, Alejandro, claro. Te pediría que seas breve para que Rubén pueda contestar las 3 preguntas. Te van a prender el micrófono. Alejandro ya está prendido. Gracias. Ya estás. Oye, una sobre Trump. Acabo de ver hoy en la mañana de que la casa cateada de Florida, sí. Encontraron expedientes ultrasecretos y que puede ir a la cárcel. Entonces yo creo que lo que pasa de todo este contexto que comentaste, yo creo que va a depender mucho de qué pase con este juicio, ¿no? Ese es uno, ¿no? Y la otra es, yo nunca había visto un presidente con tantas visitas de funcionarios de alto nivel como ha pasado con el presidente López Obrador. López Obrador. Y ello, pues yo lo leo como que es un malestar de pues, todo lo que ha venido pasando, ¿no? Pero el tema de seguridad, yo creo que vienen señales más fuertes, ¿no? Probablemente Biden quiera manejar una política prudente, pero yo creo que tiene muchas presiones por varios lados de lo que ha sucedido con investigaciones de la DEA, a Mario Delgado, Américo Villarreal, el rey del Huachichicol y todo esto por lavado de dinero y enriquecimiento ilegítimo, las elecciones del narcotráfico en 2021, los acontecimientos de terrorismo en la frontera y recientemente solicitudes, ya no sé si es de congresistas o de gobernadores, para que declaren a los carteles de México como terroristas y que se aplique una ley extraterritorial, con lo cual podrían tomar acciones militares en México. Yo creo que esa parte, pues probablemente las vayan a lanzar, dependiendo de cuál sea la situación política que haya entre el bilateral, y probablemente la accionen para que tenga un efecto político en contra de Morena rumbo al 24, o así creo que puedan tener esas cartas, ¿no? Sí, perfecto, Alejandro. Gracias. Y seré muy breve, Jaime. Creo que la respuesta de la pregunta de Alejandro va muy de la mano con la de Arnoldo y explico. Coincido, Alejandro. Mira, hay muchas investigaciones abiertas en torno a Trump, no nada más por esta conducta que tuvo de extraer documentos confidenciales ultra secretos de la Casa Blanca, que se llevó literalmente en portafolios a su casa. Ya hay un panel de alto nivel que está investigando el contenido de este material que se ilegalmente sustrajo de la Casa Blanca. Hay investigaciones en contra de la organización Trump. Hay investigaciones en torno a él por falta de pago de impuestos. Es decir, hay una serie de investigaciones abiertas que tanto la DEA, el FBI están siguiendo y sí pudieran ser, digamos, que a final del día el parteaguas de poder o no competir por la presidencia. Ahora, también hay que decirlo, si por un momento dado lo llegan a aniquilar en ese sentido, los seguidores de él van a salir abruptamente a decir que lo cerraron, lo sentaron injustamente porque iba a ganar la elección. Entonces, pues es digamos que un balance. El tema de seguridad sin duda va de la mano con el tema migratorio, es decir, como dije anteriormente, el tema migratorio es un tema que le aterra a la administración Biden, que salga de control como se salió hace un par de meses. Hoy por hoy, revisando los números hace un par de días, el número de indocumentados mexicanos ha ido al alza en los últimos meses de manera drástica. Es decir, hay una preocupación de que la migración ilegal de Centroamérica que pasa por México siga llegando de cara a la elección de noviembre y de cara a la elección del 2024. Y evidentemente hay una desesperación de la administración por controlar. Y en ese caso México pues está cooperando, México está movilizando a la Guardia Nacional, está endureciendo, está haciendo lo que pues la administración de Washington le pide. En el tema de seguridad hay muchos frentes abiertos. Yo, Alejandro, te diría, sería yo un poco más cauteloso en el involucramiento de manera tan pública en cuestión de los temas políticos como puede ser gobernadores, exgobernadores, líderes de partidos. Creo que el gobierno de Biden tiene que ser muy cuidadoso porque entiende muy bien la manera como puede reaccionar López Obrador si hay una intervención. Ya de por sí todos los días es tema, ¿verdad? La intervención del Departamento de Estado en temas de las ONGs y demás. No quiero pensar qué pensaría si se meten con su partido. Y bueno, don Raúl, yo diría, coincido con usted, el tema de la inversión es un tema
que tenemos que vigilar, que insisto, por eso estos diálogos entre empresarios, entre gobiernos son importantes. Y sí, claro, México estaría violando de manera grave los preceptos indispensables del TEMEC si en este caso no cumplimos con lo que ya nosotros previamente habíamos firmado de que estábamos de acuerdo. Querido Rubén, de verdad, muchas gracias. De verdad, me da mucho gusto la explicación que nos diste hoy. Sé que es muy poco el tiempo en una hora para poder hablar de todos los temas, pero nos has dado una gran pincelada de esto y pues de verdad te queremos dar las gracias enormemente. Para nosotros es un orgullo que hayas estado esta noche con nosotros. Y no sé si quisieras ya nada más como una reflexión final, un mensaje final para nuestras amigas y amigos que nos vieron el día de hoy en directo aquí en Diálogos por México desde casa. En la tercera temporada. Al contrario, el agradecido soy yo, agradecerles a cada uno de ustedes que pues dedicaron una hora de su tiempo en un lunes en la noche a compartir conmigo este espacio, esta mesa. A través de Jaime dejo abierta y a través de Carlos abierta la comunicación para cualquier pregunta adicional. Me encantan estos temas. Tienen su casa aquí en Washington. Cuando estén de visita no dejen de buscarme y me encantará llevarlos a dar la vuelta. Y bueno, pues al contrario, Jaime, un placer para mí, Carlos, estar con ustedes aquí en su programa. Gracias, Rubén. No lo digas tan abierto porque sí te íbamos a sacar por allá, ¿eh? Querido Carlos, te dejo a ti la parte final. No, hombre, pues muchas gracias. Primero, de alguna manera, Rubén, agradecer tu tiempo también, toda tu preparación a esta mesa, este panel que estuvo realmente increíble. Creo que nos dejas con muchas cosas en la mente. Hubo muy buenas preguntas. Creo que las respuestas fueron muy, muy contundentes. Y obviamente, pues dejar la puerta abierta también de Diálogos por México desde casa para pues un análisis tuyo. También nos gustaría mucho tu análisis de América Latina, o sea que ojalá podamos invitarte próximamente para este análisis de lo que está pasando en América Latina y también la relación con México y con Estados Unidos. Y bueno, pues básicamente agradecerte a ti, agradecer a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron el día de hoy. Como tú dices, tomaron una hora de su tiempo de los lunes para poder estar aquí, poder escucharte y obviamente recordarles que este programa saldrá editado el próximo sábado a las 8 de la noche para podérselo recomendar a nuestros amigos. Yo ya tengo varios que se los voy a recomendar porque en verdad estuvo estupendo. Muchas gracias, Rubén. En verdad, estupendo. Un abrazo, una felicitación. Gracias. Y esa es tu gracias, casa y te vamos a visitar en Washington, aunque no lo creas. Y tienen su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Jaime. Gracias.